La primera vez que puse un pie en esa mansión, el silencio me gritó, aquí murió la esperanza. Pero lo que vi en los ojos de ese niño, un abismo sin fondo, me heló el alma más que cualquier fantasma. Esa fue la cruda bienvenida que me dio la residencia de los Almeida, un lugar donde el lujo se había convertido en un sudario. Habían pasado apenas unas horas desde que el autobús me había dejado en la desolada calle, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo. Llevaba una mochila gastada y la promesa a mí misma de que esta vez sería diferente. Esta vez Sofía no huiría. Esta vez encontraría mi lugar. Arthur Almeida, un nombre que resonaba en los círculos empresariales como sinónimo de éxito, ahora era solo un millonario roto. Hacía un año, su esposa, Laura, la madre del pequeño Leo, había fallecido en un accidente trágico, dejando un vacío que el dinero no podía llenar. La mansión que antes debió ser un hervidero de risas y vida, ahora era un mausoleo imponente y frío. Y en el centro de ese universo desmoronado estaba Leo, un enigma de 7 años que no hablaba, no miraba a los ojos y se movía en un bucle repetitivo de movimientos sin sentido. Médicos, terapeutas, niñeras, todos habían tirado la toalla, etiquetándolo como un caso perdido, un niño en su propio mundo. Pero yo no creía en casos perdidos. Mi nombre es Sofía, y esta es mi historia. Ya acepté este puesto como empleada del hogar con un salario generoso, pero con una cláusula implícita y casi insuperable: cuidar de Leo. Un trabajo que nadie quería, un trabajo que de alguna manera sentí que estaba destinado para mí. Había perdido tanto en mi propia vida, había cargado con mi propia cruz de dolor que tal vez, solo tal vez, podría entender el silencio de ese niño. La señora Elsa, la gobernanta de toda la vida, una mujer de expresión severa y ojos cansados, fue mi primera anfitriona. Me recibió en la puerta principal, una imponente estructura de madera tallada que parecía querer mantener el mundo exterior a raya. Sus palabras fueron tan frías como el aire acondicionado que congelaba el vestíbulo. Bienvenida, Sofía. Sus tareas son la limpieza general, la organización y asistir con el pequeño Leo. La forma en que pronunció el nombre de Leo, como si fuera una carga pesada, me hizo comprender la magnitud de mi desafío. La casa está así desde lo ocurrido, añadió, con un suspiro de resignación que parecía haber practicado durante meses. Me guió por pasillos interminables, llenos de cuadros caros y muebles antiguos, pero desprovistos de cualquier calor humano. El silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Mi primer encuentro con Leo fue, como esperaba, desolador. Mientras limpiaba el polvo de los muebles de la sala de estar, mis ojos se desviaron hacia la ventana. En el impecable jardín, bajo la sombra de un roble centenario, estaba él. Sentado en el césped, ajeno al sol y al mundo, apilaba bloques de madera uno tras otro, para luego derribarlos con un golpe seco. Repetía el ciclo una y otra vez, sin un atisbo de emoción en su pequeño rostro. Sus ojos, fijos en los bloques, parecían mirar a través de ellos, hacia un lugar que solo él conocía. Sentí un nudo en el estómago, una punzada de compasión que me impulsó a acercarme. Caminé lentamente hacia la puerta del jardín, con la esperanza de no asustarlo. «Hola, Leo», susurré, mi voz suave y cautelosa. Él, como un caparazón que se cierra al menor toque, se dio la vuelta dándome la espalda. Sus pequeños hombros se encogieron y sentí que había invadido su santuario. La SRA. Elsa, que me había seguido hasta la ventana, me advirtió con voz baja: «No lo intente. No le gusta que lo toquen, no habla, no interactúa. Es su mundo y solo suyo». La soledad del niño era una barrera infranqueable, una pared invisible construida por el dolor y la incomprensión. Arthur, el padre, era una figura casi fantasmal en la casa. Lo veía raras veces, generalmente cuando salía temprano por la mañana para el trabajo o regresaba tarde en la noche, con el rostro marcado por el cansancio y la pena. Era un hombre de negocios, sí, pero también un hombre destrozado. Sus saludos eran breves, sus ojos llenos de una tristeza profunda.
Apenas me miraban. Sus instrucciones, siempre a través de la SRA. Elsa, eran puramente profesionales, distantes. Se había ahogado en el trabajo, usándolo como un escape de su dolor, dejando a Leo en un segundo plano. No por maldad, sino por un agotamiento emocional que yo, lamentablemente, conocía muy bien. Mi desafío era inmenso. No solo tenía que lidiar con el comportamiento impredecible de Leo, sino también con la distancia emocional de Arthur y la desconfianza o la indiferencia de la SRA. Elsa, quien me observaba con un escepticismo palpable. «No pierda su tiempo, muchacha», me dijo un día mientras intentaba sin éxito que Leo se interesara por un libro de cuentos. «Nadie lo ha logrado, ni los mejores especialistas. Frustrada sí, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Yo veía algo más en Leo, una chispa escondida bajo la capa de dolor, un alma atrapada en un laberinto de silencio. Cada pequeña interacción con Leo era un paso en falso o una minúscula, casi imperceptible, victoria. Le ofrecía un juguete, intentaba sentarme cerca, pero él me ignoraba o reaccionaba con un llanto sin lágrimas, un lamento silencioso que me partía el corazón. La tensión aumentaba a medida que yo intentaba adaptarme y encontrar una forma de conectarme con él. Sentía que cada día terminaba en un nuevo obstáculo, un muro más alto que escalar. Un día, mientras limpiaba el dormitorio de Leo, encontré una caja polvorienta debajo de la cama. Dentro había dibujos antiguos, imágenes vibrantes de una mujer sonriendo, con ojos bondadosos, y un niño pequeño tomado de la mano. Sin duda la mujer era Laura, la madre de Leo, y el niño era Leo, pero un Leo diferente, un Leo que sonreía, lleno de vida. Los dibujos tan llenos de color contrastaban brutalmente con la melancolía de la casa. Sentí un escalofrío. ¿Qué le había pasado a esa sonrisa? ¿Qué la había borrado? Guardé los dibujos, sintiendo que eran una pieza crucial de un rompecabezas que nadie, hasta ahora, había intentado armar. Esa noche, mientras Arthur estaba en su estudio, perdido entre papeles y recuerdos, yo, incapaz de dormir, decidí visitar a Leo. Lo encontré sentado en el suelo de su habitación, en la oscuridad, meciéndose de un lado a otro, murmurando algo inaudible. Me acerqué despacio, y en lugar de retroceder, Leo se detuvo por un instante. Por un segundo, me miró directamente a los ojos, y había una intensidad en ellos que me conmocionó. Era como si su alma, por un instante, se asomara a través de su mirada. Entonces, señaló un rincón oscuro de la habitación, y emitió un sonido estridente, casi un grito de pánico, antes de volver a mecerse y murmurar. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Qué había visto? ¿Qué intentaba decirme? Esta es solo la primera parte de nuestra historia, gente. ¿Qué creen que Leo está tratando de decir? ¿Logrará Sofía desentrañar este misterio? Dejen su comentario aquí abajo y díganme desde dónde están siguiendo esta historia. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de esta emoción. El eco del grito de Leo, aquella noche, resonaba en mi mente como una alarma constante. Su pavor tan vívido y sin explicación me perturbaba profundamente. Dormí poco, consumida por una necesidad urgente de comprenderlo. ¿Qué lo aterrorizaba tanto en ese rincón sombrío de su habitación? La imagen de sus ojos, dilatados por el miedo, se negaba a abandonarme. Al día siguiente mi labor en la mansión adquirió un nuevo matiz. No solo limpiaba, también investigaba, observaba cada detalle del entorno de Leo. Desestimando las advertencias veladas de la SRA. Elsa, mi estrategia con Leo tomó un rumbo inesperado. Abandoné los intentos infructuosos de forzarlo a la interacción verbal. En su lugar, decidí sumergirme en su mundo, buscar sus puntos de conexión. Noté su fascinación por ciertas texturas. Con mis escasos ahorros, adquirí arena cinética, plastilina y retazos de telas con diferentes sensaciones al tacto. Los dispuse discretamente en su habitación. Al principio los ignoró, pero una tarde lo encontré con sus pequeños dedos hundidos en la arena, un efímero atisbo de una sonrisa en sus labios, una visión que nadie en la casa
había presenciado en mucho tiempo. Fue un instante fugaz, casi un espejismo, pero lo registré con el corazón. Pasaba horas en el suelo junto a él, sin presiones, compartiendo el espacio, emulando sus movimientos, sin invadir su burbuja. Entonaba melodías suaves, sin letra, y a veces, para mi asombro, él movía su cabeza al compás. Estas pequeñas interacciones, aunque sutiles, eran para mí señales de que el muro no era inquebrantable. Arthur, inmerso en su vorágine de negocios, empezó a percibir ligeras variaciones en la atmósfera del hogar. El silencio opresivo que había envuelto la mansión desde la tragedia de Laura ya no era absoluto. Ahora, de vez en cuando, un murmullo distante, una suave melodía proveniente del dormitorio de Leo, o incluso risitas ahogadas, rompían la quietud. La SRA. Elsa, con una sorpresa apenas disimulada, comentó un día: «El niño está menos alterado cuando Sofía está cerca». Una tarde, al pasar por el pasillo, Arthur se detuvo en seco. A través de la puerta entreabierta del cuarto de Leo, me vio. Sentada en el suelo, dibujaba con el niño. Leo, aunque no participaba activamente, tenía los ojos fijos en el papel, su postura inusualmente relajada. Arthur sintió una punzada, un eco de una emoción que no experimentaba en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Se retiró sigilosamente antes de ser descubierto, pero aquella imagen, la de la cuidadora y su hijo compartiendo un momento de paz, quedó grabada en su mente. Impulsada por los dibujos vibrantes que encontré, indagué más sobre Laura, la madre de Leo. La SRA. Elsa, tras una inicial reticencia, desveló que Laura era una pintora aficionada apasionada, que disfrutaba enormemente de pasar tiempo con Leo en el jardín. Tenía una manera única de comunicarse con su hijo a través de juegos y colores. En el ático encontré una caja de pinturas antiguas. Reconocí algunas tonalidades en los dibujos de Leo, idénticas a la paleta de Laura. Intuí que el arte, los colores, los juegos de su madre podrían ser la clave. Mi relación con la SRA. Elsa seguía siendo un desafío. Ella, que había custodiado la casa durante décadas, se sentía desplazada por mis innovadoras ideas. «Está mimando al niño», me recriminó. «Necesita disciplina, no juegos todo el día». Me mantuve firme, convencida de mi enfoque. Arthur, a pesar de su creciente observación, aún mantenía una distancia emocional, y en ocasiones su frialdad ponía a prueba mi temple, sin comprender del todo la esencia de mi labor. La tensión se intensificó cuando, en un arrebato de frustración, Leo lanzó un juguete que destrozó un valioso jarrón antiguo, una pieza con gran significado sentimental para Arthur. Intervine de inmediato, calmando al niño sin regañarlo, solo con presencia y ternura. Arthur, al presenciar la escena, se debatió entre la ira por la pérdida del jarrón y la asombrosa serenidad con la que Sofía manejaba la situación. Un día, mientras estábamos en el jardín, comencé a tararear una canción de cuna que mi abuela me cantaba. Era una melodía sencilla, llena de calidez. Para mi asombro, Leo, que se balanceaba sin cesar, se detuvo. Giró su cabeza hacia mí, y un leve sonido, casi un escapó de sus labios. Era la primera vez que reaccionaba de manera tan directa. Continué cantando, y él se acercó un poco más, sentándose a mi lado. Un pequeño gesto, pero para mí, un hito. Sentí una conexión profunda, casi mágica, que trascendía las palabras. Un giro inesperado en la trama llegó con la visita de la tía Elena, hermana de Laura. Una mujer pragmática y escéptica, siempre había albergado dudas sobre el comportamiento de Leo, atribuyéndolo a mimarlo o a una crianza inadecuada por parte de Arthur. Su llegada, sin previo aviso, la dejó consternada por los cambios en la casa y por la evidente proximidad entre Sofía y Leo. «¿Quién es esa mujer?», espetó a la SRA. Elsa con desdén. Elena intentó acercarse a Leo con una actitud más autoritaria, y el niño, como un caracol que se esconde en su concha, se retrajo de inmediato, volviendo a su comportamiento distante. Esto exasperó a la tía Elena,
quien consideró mi presencia una intrusión y una negligencia por no controlar al niño. Sus críticas, aunque veladas, crearon un ambiente de creciente incomodidad en la mansión. Ella se marchó tras unos días, pero su partida dejó una estela de preocupación y un claro desafío a mi autoridad frente a Arthur. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, un estruendo proveniente del cuarto de Leo me hizo correr. Lo encontré en un estado de extrema agitación, balanceándose violentamente y golpeando su cabeza contra la pared. En el suelo, un libro abierto revelaba una foto de Laura, su madre, hacia la cual él le daba la espalda. Estaba aterrado, sus ojos desorbitados por el miedo, señalando una vez más el mismo rincón oscuro de la habitación que ya me había indicado antes. Intenté calmarlo, pero estaba inconsolable. Algo en ese rincón, algo intangible para los demás, provocaba un terror visceral en el niño. Su angustia era palpable, y yo sabía que detrás de ese comportamiento había una verdad esperando ser descubierta. El ataque de pánico de Leo me dejó una huella profunda. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Mi mente era un torbellino de pensamientos, buscando respuestas en cada rincón. Investigué incansablemente sobre trastornos del espectro autista y traumas infantiles, pero nada encajaba por completo con la intensidad del terror de Leo. La imagen de él señalando con pavor el rincón oscuro de su cuarto se grabó en mi retina. Había algo más allí, algo que escapaba a la simple vista. Decidí que debía indagar a fondo, sin importar los obstáculos. Arthur, informado por la SRA. Elsa sobre el incidente, mostró por primera vez una inquietud genuina, aunque aún teñida de su habitual distancia. Me preguntó qué había sucedido, qué había provocado esa agitación tan extrema en su hijo. Le compartí mis observaciones sobre el rincón sombrío y la foto de Laura que había caído al suelo. Indagué si Leo había manifestado alguna vez ese comportamiento. Arthur, visiblemente incómodo, negó con la cabeza. Siempre ha sido retraído, pero nunca con ese miedo. Con su permiso concedido a regañadientes, comencé a examinar la habitación con una meticulosidad de detective. Removí cuadros, desplacé muebles pesados y finalmente, al inspeccionar la pared en el área que Leo había señalado, descubrí una minúscula mancha de humedad, casi imperceptible, oculta detrás de una estantería. Mi corazón dio un vuelco. La tía Elena, que había sido testigo del desasosiego de Leo, aprovechó la oportunidad para reforzar su desconfianza hacia mí. Se lo dije. Esta mujer no tiene idea de lo que hace. El niño necesita disciplina, no que lo dejen a su antojo. Intentó persuadir a Arthur para que me despidiera y contratara a una verdadera especialista, una psicopedagoga de renombre que ella conocía. Sin embargo, Arthur se mostraba indeciso. Había notado mi dedicación y, más importante aún, las pequeñas pero significativas mejorías en Leo. Dudaba en ceder a la presión de su cuñada. Recordando los dibujos vibrantes de Laura, decidí preguntarle a Arthur sobre los pasatiempos de su difunta esposa. Con la voz entrecortada, él reveló que Laura había sido una pintora aficionada, apasionada, y que solían pintar juntos en el jardín. Me llevó al antiguo estudio de Laura, una habitación polvorienta en el piso de arriba, llena de lienzos inacabados y el aroma nostálgico a pintura al óleo. En un rincón, cubierto por una sábana, vi un cuadro. Arthur, con un suspiro pesado, lo descubrió. Era un retrato vibrante de Laura y un Leo sonriente, felices, jugando en el jardín. Pero había algo peculiar. En el fondo de la pintura, en una zona oscura, la sombra de una figura casi imperceptible, un rostro distorsionado. Arthur no recordaba haberla visto antes. No sé qué es. Laura estaba tan feliz cuando pintó esto. Después del accidente, nunca tuve el valor de volver a mirar sus cosas. Percibí la conexión entre esa pintura, el miedo de Leo y los dibujos antiguos. Una idea germinó en mi mente. Le pedí permiso a Arthur para reabrir el estudio de Laura y pintar con Leo allí. Arthur, inicialmente escéptico, accedió, intrigado por mi propuesta. Pasé días limpiando y organizando el estudio, trayendo las pinturas y pinceles.
Invité a Leo al espacio, y para asombro de todos, el niño entró. Las vibrantes tonalidades de los botes de pintura lo atrajeron. No lo forcé a pintar, simplemente lo dejé explorar los colores, tocar las pinturas, sin juicio. Por primera vez, Leo mostró un interés genuino, sus pequeñas manos deslizándose por la pintura, mezclando colores, un brillo de curiosidad en sus ojos que nunca había visto. Mientras Arthur estaba ausente por negocios, y la tía Elena aún permanecía en la casa, lanzando críticas sobre mis métodos, decidí investigar la mancha de humedad en la pared del cuarto de Leo. Con una pequeña herramienta que encontré en la caja de herramientas de la casa, raspé cuidadosamente la pintura. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Detrás de la pared había una cavidad oculta. Dentro no había nada más que un pequeño cofre de madera, un objeto antiguo y cubierto de polvo. Sentí mi corazón acelerarse. El cofre parecía haber estado intacto durante años. ¿Qué podría contener? ¿Sería el origen del miedo de Leo? Mientras intentaba abrirlo, oí pasos acercándose. Era la tía Elena. ¿Qué está haciendo? Está destruyendo la casa. Me regañó amenazando con contarle a Arthur sobre el desastre que estaba provocando. Con pánico, escondí el cofre rápidamente y traté de disimular la pared. Pero la tía Elena ya había visto demasiado. «Es una impostora. Voy a hablar con Arthur ahora mismo». Su mirada llena de desprecio me clavó en el sitio. Se dio la vuelta con determinación, dispuesta a encontrar a Arthur y exponer lo que consideraba mi incompetencia y mi imprudencia. La sabía. Mi tiempo se agotaba. La conmoción por el hallazgo del cofre me mantenía en un estado de alerta constante. El diario y la fotografía de esa niña desconocida, Ana, generaban más interrogantes que respuestas. Necesitaba entender. La amenaza de la tía Elena se cernía sobre mí, pero la urgencia de desvelar el enigma de Leo era mucho mayor. Mi intuición me decía que ambos misterios estaban entrelazados. Arthur regresó a casa. Su semblante, tirante, delataba la conversación previa con la tía Elena, quien lo aguardaba en el salón, con los brazos cruzados y una expresión de superioridad. Antes de que ella pudiera iniciar su acusación, tomé una decisión arriesgada. Con una mezcla de desesperación y coraje, me presenté ante Arthur con el diario y la fotografía. «Señor Arthur, necesito hablar con usted sobre Leo. Encontré esto en su habitación». Le mostré la imagen de la niña y el diario de Ana. Él palideció. Su rostro se contrajo en una mezcla de dolor y pánico. La tía Elena, testigo de la reacción de Arthur, quedó boquiabierta. Su postura rígida se relajó ligeramente ante la evidente angustia de su cuñado. Arthur, en un momento de vulnerabilidad desgarradora, finalmente rompió el muro de silencio que lo había consumido. Reveló que Ana había sido su primera hija, fruto de un matrimonio anterior. Ana padecía una condición neurológica rara que le impedía hablar y comunicarse, un comportamiento inquietantemente similar al que Leo presentaba. Falleció trágicamente en un incendio en la casa de campo familiar cuando apenas tenía 5 años. Arthur, atormentado por la culpa de no haber podido salvarla, había sepultado cada recuerdo de Ana, incluyendo el cofre que él mismo había ocultado en lo que fue el cuarto de ella, en un intento desesperado por erradicar el dolor. Transformó esa habitación en el dormitorio de Leo creyendo que su nuevo hijo llenaría el vacío, pero el trauma persistió, impregnado en las paredes, en el aire. Leo, de alguna manera incomprensible, siempre había percibido la presencia de su hermana, la pena y el miedo latente de su padre, manifestando un comportamiento que no solo reflejaba el de Ana, sino también el trauma no resuelto de toda la familia. La confesión de Arthur fue un punto de inflexión. Comprendí el terror de Leo, su agitación, el porqué de sus señalamientos hacia el rincón. Ese era el lugar donde Ana había escondido su cofre, un sitio que guardaba recuerdos dolorosos del pasado, quizás incluso restos del olor a humo del incendio, imperceptibles para los adultos, pero no para la sensibilidad extrema del niño. Me di cuenta de que Leo no estaba simplemente replicando patrones de conducta autistas. Estaba reviviendo, de una forma sensorial e intuitiva, el trauma de su hermana y la angustia reprimida de su padre.
La tía Elena, conmocionada por la revelación, experimentó una mezcla de culpa y vergüenza por sus precipitadas acusaciones. Se disculpó con Arthur y con un arrepentimiento genuino, conmigo, comprendiendo la profundidad del sufrimiento familiar. Arthur, exhausto pero visiblemente aliviado por haber compartido finalmente su secreto, me miró con una inmensa gratitud. Percibió que yo no era una simple empleada, sino la única persona que se había preocupado lo suficiente como para ir más allá, para ver lo que nadie más había logrado. Sofía, yo no sé cómo agradecerte. Con las piezas del rompecabezas en mis manos, formulé un plan. Creía firmemente que Leo necesitaba un proceso de sanación de las memorias de su hermana, un proceso que el arte, los colores y la música podían facilitar. Le propuse a Arthur transformar el estudio de Laura en un espacio de memoria y curación para Leo, un santuario donde pudiera expresar sus emociones, plasmar sus dolores y miedos, y quizás finalmente encontrar su voz. Arthur, por primera vez, depositó toda su confianza en mí. En los días subsiguientes, el estudio se convirtió en un santuario de vibrantes colores y melodías suaves. Instalé música tranquila. Pintaba con Leo sin palabras, solo gestos, transmitiéndole que era seguro expresar lo que sentía. Lo animé a usar tonalidades oscuras para sus miedos y colores alegres para la felicidad. Arthur, ahora más presente, observaba de cerca, su rostro reflejando una mezcla de asombro y esperanza. Se emocionó al ver a Leo, por primera vez, sostener un pincel y trazar garabatos que, para él, parecían caóticos, pero para mí eran el inicio de una expresión. Intentó acercarse, se sentaba en el suelo junto a nosotros, simplemente observando. Lentamente, comenzó a tocar el hombro de Leo, un gesto vacilante de afecto que el niño, para asombro de Arthur, no rechazó. Comencé a leerle a Leo, en voz baja y suave, fragmentos del diario de Ana, adaptando las palabras para que el niño pudiera comprenderlas. Le conté sobre los juegos de Ana, sus pequeñas alegrías y el inmenso amor que su familia sentía por ella. Busqué transmitirle que Ana había sido amada y que él no estaba solo en su sufrimiento. Noté que Leo reaccionaba a ciertas palabras, girando la cabeza, prestando atención. Era un puente sutil, pero real, que se estaba construyendo entre el pasado y el presente. Una tarde lluviosa, mientras Leo y yo estábamos en el estudio, inmersos en una sesión de pintura casi meditativa, Arthur entró. Lucía exhausto, pero decidió unirse a nosotros. Inspirada por la foto de Ana en el cofre, tomé una decisión audaz. Coloqué la fotografía de Ana en la pared junto a una imagen sonriente de Laura. Luego tomé un pincel y ante la atenta mirada de Leo y Arthur, pinté un pequeño pájaro azul volando entre ambas fotos, un símbolo de libertad y paz, un puente etéreo entre las dos almas. Le hablé en voz baja. Ana está libre, Leo, está en paz, y tu mamá Laura está aquí, siempre contigo. De repente, Leo, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a mirar intensamente al pájaro pintado. Entonces, para el asombro de todos, emitió un sonido, un susurro frágil, pero inteligible. Las primeras palabras que pronunciaba en años, pa, ro. Arthur y yo nos miramos, el corazón desbocado. Leo repitió, un poco más alto, señalando al pájaro, pájaro, azul. Arthur se desplomó de rodillas, las lágrimas surcando su rostro. No podía creer lo que acababa de escuchar. Su hijo, que no había hablado en años, había pronunciado palabras. El milagro había ocurrido, desencadenado por mi sensibilidad y la conexión que habíamos forjado. El asombro por la palabra pájaro azul se disipó, dejando paso a una emoción incontenible. Arthur abrazó a Leo con una fuerza que no había manifestado en años, llorando abiertamente por primera vez desde el fallecimiento de Laura. Yo me retiré discretamente, permitiendo ese sagrado reencuentro entre padre e hijo. Sabía que no había sido un simple prodigio, sino la culminación de meses de dedicación inquebrantable, observación aguda
y una intuición profunda que me había guiado. Las primeras palabras de Leo fueron el detonante de una cascada de pequeñas conquistas. No comenzó a hablar con fluidez de la noche a la mañana, pero las palabras emergían gradualmente, siempre vinculadas a su entorno, a lo que lo conmovía. Agua, pelota, mamá, al mirar el retrato de Laura, papá. Arthur y yo celebrábamos cada avance, cada sonido emitido. Lo animaba a continuar pintando, ahora utilizando los colores para asociar palabras y emociones. Desarrollé un sistema visual de comunicación para él, empleando tarjetas con imágenes y vocablos. Era un progreso lento pero constante que llenaba la mansión de una esperanza renovada. Arthur estaba irreconocible. La máscara de dolor y agotamiento que había portado durante tanto tiempo se disolvió. Dedicaba más tiempo en casa, en el estudio, en el jardín, interactuando con Leo y por extensión conmigo. Ya no solo me agradecía, me invitaba a las comidas, solicitaba mi opinión, compartía sus temores y anhelos. Me confesó que, por mucho tiempo, la doble pena por Ana y Laura lo había hecho percibir a Leo como un constante recordatorio de sus pérdidas, lo que lo llevó a distanciarse. Lo escuché con empatía, comprendiendo la complejidad del sufrimiento humano. Arthur se dio cuenta de que yo, con mi sencillez y bondad innata, había devuelto la luz a su hogar y a su existencia. La SRA. Elsa, antes escéptica, ahora me miraba con un respeto profundo. Se conmovió hasta las lágrimas al escuchar a Leo pronunciar su nombre, señora Elsa, por primera vez. La tía Elena, que había regresado a su hogar, llamó a Arthur, estupefacta por las noticias. Se disculpó nuevamente conmigo, ofreciendo su ayuda y buscando una redención. La familia comenzaba a unirse de nuevo, sanada por mi presencia y por la voz redescubierta de Leo. En una de las sesiones en el estudio, Leo tomó el pincel y, por primera vez, pintó algo que no era un garabato aleatorio. Trazó una silueta borrosa, con alas, ascendiendo hacia el cielo. Arthur, con lágrimas en los ojos, reconoció la imagen. Ana, su primera hija, finalmente libre y en paz. Fue un momento catártico para Arthur, quien por fin pudo llorar por Ana de forma serena, sin la culpa que lo había sofocado durante años. Comprendió que Leo no estaba simplemente enfermo, sino que había estado cargando con el dolor familiar. En un momento de confidencialidad, Arthur percibió que yo también llevaba una tristeza silenciosa. Me preguntó con delicadeza sobre mi propio pasado, sobre lo que me había traído a esa casa. Tras mucha vacilación le revelé mi propia historia. Había perdido a mi pequeña hija en un accidente años atrás y, incapaz de lidiar con el dolor, me había alejado de todo y de todos. Sentía que, al ayudar a Leo, estaba de alguna manera honrando la memoria de mi propia hija. Arthur, conmovido, me abrazó. Una profunda conexión empática se estableció entre nosotros. Ambos éramos supervivientes, ambos cargábamos con pérdidas, y ambos nos estábamos sanando el uno al lado del otro. Arthur, consciente de mi necesidad de un nuevo comienzo y de encontrar un propósito, me ofreció un papel más significativo en la vida de Leo. Me sugirió convertirme en una figura permanente en la vida de su hijo, no solo como empleada, sino como una especie de tutora, una guía. Vio en mí la capacidad de nutrir el alma de Leo y de devolver la alegría a la mansión. Yo, emocionada, acepté. Día tras día, Leo nos sorprendía con nuevas palabras y gestos. Comenzó a formar frases cortas, a preguntar sobre las cosas, a interactuar con el resto del personal de la casa, quienes lo acogieron con cariño. La SRA. Elsa, ahora una de mis confidentes, observaba con alegría la transformación de la familia. Leo ya no era el niño difícil, sino un niño curioso y lleno de potencial. Arthur, por su parte, comenzó a redecorar la casa, eliminando el velo de melancolía. Reabrió el jardín, que Laura tanto amaba, y empezó a plantar flores con Leo, un acto simbólico de renovación y esperanza. La relación de Arthur y Sofía también evolucionó de una dinámica profesional a una amistad profunda, cimentada en el respeto y la admiración mutua. Mientras yo y Leo estábamos en el jardín, observando las flores que habíamos plantado juntos, Leo, con una sonrisa rara y genuina en su rostro,
Señaló una mariposa azul que se posó en una de las flores. Miró hacia mí, luego hacia Arthur, quien se acercaba y dijo con claridad: «Papá, mamá, mariposa azul». La frase de Leo, «Papá, mamá, mariposa azul», resonó en el jardín, impregnando cada rincón de la vasta propiedad con una esperanza vibrante, casi tangible. Arthur y yo nos miramos y en ese instante, cualquier atisbo de distancia que alguna vez nos separó se había desvanecido por completo. Había una comprensión mutua profunda, un reconocimiento silencioso de dos almas que a través del dolor y la adversidad habían hallado sanación la una en la otra. Para Leo, la mariposa azul no era simplemente un insecto, era un símbolo etéreo, una manifestación visible de Ana, libre y en paz, y de Laura, su madre, eternamente presente en sus vidas. Era un lazo delicado pero poderoso que unía el pasado con el porvenir, el recuerdo con la promesa. Esa pequeña criatura alada representaba la ligereza y la belleza de la resiliencia, la capacidad de transformar la oscuridad en luz, un mensaje que Leo, con su sensibilidad innata, había captado y ahora compartía con nosotros. Arthur, con el corazón notablemente más ligero, un peso ancestral desprendiéndose de sus hombros, tomó una decisión trascendental. Decidió que el cuarto que había sido de Ana y luego de Leo se transformaría en un verdadero espacio de recuerdos. Ya no sería un lugar de fantasmas silenciosos, sino un santuario de memorias felices. Retiró el cofre, que antes fue un enigma oculto, y ahora era un tesoro de revelaciones, y lo colocó en un lugar de honor. En las paredes, antes desnudas, colgó fotografías de Ana sonriente, de Laura radiante, y de él mismo en momentos de genuina felicidad, imágenes que la culpa le había impedido mirar durante años. Le explicó a Leo con palabras sencillas y llenas de amor que Ana ahora estaba con las estrellas, pero que el amor de ella y de su mamá Laura viviría para siempre en ellos, en cada risa, en cada nuevo amanecer. Leo, por primera vez, observó las imágenes sin temor, sin la sombra de la angustia en sus ojos, sino con un brillo de entendimiento y una serenidad que nunca antes había poseído. La mansión, antes un sepulcro de aflicción y melancolía, ahora irradiaba vida, calidez y un afecto palpable en cada detalle. Los días en la residencia de los Almeida se llenaron de una nueva sinfonía. El silencio opresivo fue reemplazado por risas, por el murmullo de conversaciones y por una rutina que, aunque estructurada, permitía espacio para la espontaneidad y la alegría. Leo, guiado por mi paciencia y dedicación, continuaba progresando a pasos agigantados en su lenguaje. Cada día nos sorprendía con nuevas palabras, con frases más complejas, expresándose con una claridad que antes era impensable. Empezó a formar oraciones, a indagar sobre su entorno con una curiosidad insaciable, a interactuar con el resto del personal de la casa, quienes, habiendo sido testigos de su transformación, lo acogían con un cariño genuino y una admiración evidente. La SRA. Elsa, que inicialmente había sido tan escéptica y distante, ahora se había convertido en una confidente y aliada inquebrantable. Observaba conmovida la metamorfosis de la familia, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y felicidad. Leo ya no era el niño problemático o inaccesible, sino un pequeño ser curioso, vivaz y con un potencial ilimitado, listo para descubrir el mundo a su propio ritmo. La conexión entre Arthur y yo se profundizó, trascendiendo las barreras profesionales que alguna vez nos definieron. Él ya no era el patrón distante e inalcanzable, ni yo la empleada que pasaba desapercibida entre las sombras de la mansión. Nos habíamos convertido en compañeros esenciales, cómplices en la ardua pero gratificante travesía de recuperación de Leo y, lo que era más profundo, de nuestras propias vidas. Arthur reconocía en mí la fortaleza serena, la bondad incondicional y la sabiduría intuitiva que tanto anhelaba y necesitaba. Yo veía en Arthur no solo a un hombre de fortuna, sino a un ser humano vulnerable, sincero y, sobre todo, digno de amor. Lentamente, como el florecimiento de una flor en primavera,
Un nuevo tipo de afecto surgió entre nosotros, un amor cimentado no en la pasión fugaz, sino en la superación compartida del dolor, la admiración mutua y la promesa de un futuro forjado juntos. Era un amor maduro, resiliente, que había emergido de las cenizas de la tragedia, más fuerte y puro que cualquier romance superficial. Un día, bajo un sol amable que acariciaba el jardín, Arthur, con una sonrisa que le iluminaba el rostro de una manera que nunca antes le había visto, me invitó a una conversación seria, casi solemne. El jardín, antes un recordatorio de la ausencia de Laura, ahora era un oasis de vida, vibrante y lleno de aromas dulces. En un gesto que me tomó completamente por sorpresa, se arrodilló frente a mí, no con la ostentación de un anillo de compromiso, sino con la sencillez y la autenticidad de un buqué de flores recién cortadas, escogidas con cuidado de los parterres que Laura tanto amaba. «Sofía», dijo, su voz embargada por una emoción que no podía contener, «has traído la luz de vuelta a esta casa, a la vida de Leo y a la mía propia. Tú no eres una empleada, te has convertido en el corazón de esta familia. Yo te amo, y quiero que seas la madre que Leo se merece, y la compañera de vida que yo necesito a mi lado». Sus ojos, que antes reflejaban un abismo de pena, ahora brillaban con una promesa de futuro. Me pidió que aceptara ser su esposa y construir una nueva vida, un nuevo capítulo junto a él y Leo. Yo, conmovida hasta lo más profundo de mi ser, con lágrimas que empañaban mi visión, pero con el corazón desbordante de alegría y gratitud, acepté. Comprendí en ese instante que la vida, a pesar de las adversidades pasadas, me había concedido una segunda oportunidad, un propósito renovado, un amor que no había buscado, pero que había llegado para llenar cada vacío. No solo había encontrado un hogar en esa mansión que alguna vez fue triste, sino que había hallado una familia, una conexión inquebrantable. También compartí con Arthur mi propio deseo de seguir ayudando a otras criaturas como Leo, utilizando los métodos intuitivos y compasivos que había desarrollado con tanto esmero y amor. Arthur, con su apoyo incondicional, abrazó la idea con entusiasmo. Propuso que creáramos una fundación en nombre de Ana y Laura, un legado que trascendería su riqueza, dedicada a asistir a familias con niños que tuvieran necesidades especiales. Sería un faro de amor, comprensión y esperanza para aquellos que, como ellos, habían sentido el peso de la desesperación. La boda de Arthur y mía fue una ceremonia sencilla, íntima y conmovedora, celebrada en el mismo jardín de la mansión, ahora en plena floración y rebosante de vida, un espejo del renacer de sus habitantes. Leo, vestido con un pequeño traje elegante, caminó hasta el altar sosteniendo mi mano con confianza y ternura. Con una sonrisa radiante y una voz clara, nos entregó las alianzas, un símbolo de nuestra unión. Miró a Arthur y a mí con ojos llenos de alegría, de una felicidad pura y sin sombras. Finalmente, tenía una familia unida, completa y llena de amor. La escena final nos muestra a Arthur, a mí y a Leo en el jardín, bajo un sol brillante, jugando con una libertad y una alegría que antes parecían inalcanzables. Leo, con la voz clara y risueña, habla, pregunta, interactúa. Un niño completamente transformado, su potencial desplegándose ante nuestros ojos. La mansión, antes gélida y envuelta en un silencio sepulcral, ahora resuena con la calidez de las risas, el murmullo de las conversaciones y la melodía suave de las canciones de cuna que solía entonar. La historia concluye con una imagen de unión, de felicidad plena y de la promesa de un futuro brillante. Yo, Sofía, la mujer que llegó para limpiar una casa y cuidar de un niño perdido, no solo había encontrado un hogar y un propósito, sino que había sanado a una familia entera. Había traído el milagro del amor incondicional, la comprensión profunda y la superación de las heridas más dolorosas. El sufrimiento de la pérdida, lejos de aniquilarlos, se había transmutado en una fuerza poderosa para construir una nueva vida, llena de posibilidades infinitas y de una alegría auténtica. La mariposa azul continúa haciendo sus apariciones en el jardín, un recordatorio constante de que, incluso después de las tormentas más devastadoras,
La primavera siempre, indefectiblemente, regresa.